La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo. Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos de preparación al cuarto domingo del tiempo ordinario de este ciclo C, en el cual el evangelista San Lucas nos está acompañando. Y este domingo, vamos a meditar el evangelio a continuación del domingo anterior. El domingo pasado, nos quedamos con esa sensación de éxito de Jesús. Terminaba el evangelio diciéndonos que todos los ojos estaban puestos en él. Y así precisamente comenzaremos el de hoy. Pero por el contrario al de la semana pasada, todas las manos parecen estar sobre Jesús para empujarlo, para despeñarlo por una ladera. La vida en todos los estados y en variadas situaciones nos trae a la memoria esta cruda realidad. Tan pronto te aplauden como te critican. Pero aquella persona que es o quiere ser profeta ha de saber, o todos nosotros como cristianos debemos saber, que no hemos venido al mundo para ser elogiados, y tampoco con el ánimo de ser impopulares, sino para sentirnos tan en las manos de Dios que cumplir su voluntad es la ocupación y la preocupación de todo apostolado. Lo demás queda en segundo plano. Agarrarnos de Dios y estar pendiente de la imagen del Señor es lo que nos da la fuerza para vivir nuestro apostolado, porque de lo contrario, nos vamos a debilitar ante cualquier crítica, ante cualquier situación que se nos presente. Pues Jesús de Nazaret hoy sintetiza en una frase un proceder injusto e insólito. Les dice: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Así lo dice según San Lucas. La frase de Jesús, tras el comportamiento hostil de sus paisanos de Nazaret, es una de las famosas y utilizadas en el lenguaje coloquial en muchos idiomas que existen en el mundo hoy. Y realmente el desprecio por los éxitos de los connacionales, la incapacidad de creer en el desarrollo intelectual, religioso y artístico de los vecinos más próximos está allí como otro gran problema de la convivencia. Pero incluso quisieron sus paisanos matar a Jesús despeñándolo, y hemos de pensar en ello y reaccionar con objetividad y alegría ante los éxitos de las personas que viven entre nosotros. Lo que intentaron los vecinos de Nazaret, es simplemente, podríamos decir que patológico. No lo reconocen porque saben su origen, porque lo conocen en la vida que ha compartido con ellos. Lo tuvieron allí y no lo supieron reconocer. Por lo tanto, hoy nuestra invitación es a escuchar con atención el Evangelio y a ver en nuestras vidas de qué y cómo reconocemos al Señor. Te invito a que en oración invoquemos al Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento, para que al leer o al estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Primer paso: leer el texto. ¿Qué dice el texto? Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 21 al 30. En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José?
Pero Jesús les dijo, sin duda me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? Querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, en este texto que acabamos de proclamar, es en Galilea donde Jesús inicia su misión, específicamente en la zona norte de Palestina, en donde se encuentra la ciudad en la que se crió Jesús, Nazaret. Allí Jesús era conocido por los habitantes del pueblo. En las reuniones de la sinagoga no había un predicador oficial, por así decirlo, sino que el jefe de la misma sinagoga solía invitar a uno de los presentes a leer y a explicar los textos sagrados. Así es que en esta oportunidad le tocó a Jesús explicar las Escrituras a partir del pasaje del libro de Isaías, capítulo 61, versículos del 1 y 2. Y en este célebre texto del profeta Isaías se ve resumida la misión de Jesús. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a dar la libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Jesús no solo lee la Escritura, sino que la cumple. Jesús se atribuye este fragmento a sí mismo diciendo, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Y de esta manera, Jesús se proclama como el Mesías que el pueblo esperaba desde hacía tanto tiempo. Podemos imaginarnos nosotros la conmoción causada en la sinagoga ante ellos, porque uno que conocían se había atribuido las palabras del profeta Isaías. Las primeras reacciones fueron de admiración. Las palabras de Jesús convencían, atraían, iluminaban los presentes. Pero esta misma admiración los condujo a dudar. Esperaban un Mesías grande, poderoso, no a un humilde carpintero de Nazaret. Sus padres eran conocidos, José y María. ¿Acaso cómo iba a ser posible que el hijo de estos fuese el Mesías? Estos le piden a Jesús que realice en su patria todo lo que han oído que ha hecho en otras regiones, sobre todo en Cafarnaúm. Jesús conocía los pensamientos y las dudas de estos, y es por eso que de alguna manera va a explicar los pensamientos y a exponer la realidad de los nazarenos en comparación con la fe de los extranjeros. Y utiliza la célebre frase, ningún profeta es aceptado en su patria. Y con estas palabras se enciende entonces el rechazo de todos los presentes hacia Jesús. Jesús trae a la memoria situaciones relatadas en las Escrituras que ellos conocían muy bien y en las que se pone de manifiesto el paso de Dios en otros pueblos. El caso, por ejemplo, de la viuda de Sarepta, el caso de Naamán el sirio. Claramente el pueblo de Nazaret no comparte la visión amplia de Dios que Jesús experimenta y expone, sino que más bien se encierran en su propia comunidad,
siendo de esta forma incapaces de reconocer a Dios fuera de ella. Y por otro lado, pudiéramos decir que Jesús, mencionando estas dos situaciones de las Escrituras, remarca que Elías y Eliseo realizaron signos divinos entre paganos, no entre el pueblo de Israel, sino entre pueblos paganos, y obtuvieron mejores frutos que lo que Jesús está realizando entre su propio pueblo, entre el pueblo escogido por Dios. Estas últimas palabras de Jesús generan en la sinagoga sentimientos de rechazo y de furia hacia la persona de Jesús, a tal punto que algunos, dice el Evangelio, intentaron ponerlo en peligro, conduciéndolo a las afueras de la ciudad para despeñarlo. Pero Jesús, sabiendo que esta no era su hora y conservando la calma, pasa en medio de ellos y sigue su camino. Esta lectura tiene de paradójico un cambio inexplicable en los sentimientos y en la percepción de los nazarenos hacia Jesús. Al principio todo era admiración y tan solo unos minutos después se convirtió en rechazo y en odio. Y nos recuerda también la Semana Santa, Domingo de Ramos aclamado, Viernes Santo rechazado. Es lo que les decía al principio, en la vida del discípulo, del apóstol, del que quiere seguir al Señor, pues tiene que estar preparado para todas estas situaciones. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Hoy, Señor, al recordar las promesas que has realizado para con tu pueblo, nace en mí la gratitud y la alegría. Y te doy gracias por el don de la vida y por llamarme a ser tu hijo. Quiero aceptarte y amarte, Dios mío, por lo que eres y no por lo que pudiera llegar a querer que fueras o cuanto pudieras a obrar en mi favor. Quiero gastar mi vida gota a gota para anunciar tus prodigios. Tus palabras, Señor, resuenan en mi mente y están grabadas en mi corazón. Te pido que sepa vaciarme de cuanto te ofendo para poder llenarme solo de ti, que nunca pierda la capacidad de asombrarme de tus obras y de maravillarme de tu amor. Señor, que cada día encuentre en la fe una verdadera novedad para mí y que la pueda transmitir a mis hermanos. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Te propongo que leas completo este capítulo del Evangelio de San Lucas que acabamos de meditar, con la primera parte que leíamos el domingo anterior y la que vamos a leer este domingo, en la cual el Señor primero es aceptado y después rechazado, desde el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 30, para que de esta manera te propongas pues registrar durante la semana las sorpresas y las novedades del paso de Dios durante el día. Y al finalizar la semana, pues repasar esas sorpresas y darle gracias a Dios por el amor que nos tiene. Pienso, o debemos pensar siempre en las personas que están viviendo con dificultad su fe cristiana y proponerse a realizar esta misma actividad a partir de nuestra propia experiencia. En un grupo en el que pertenecemos, pues comprometernos a ser una comunidad maravillada por los signos de Dios. Evaluamos necesidades materiales y también espirituales de quienes nos rodean y en el grupo nos acercaremos a ellos e intentaremos abarcar sus necesidades de la misma forma que Jesús lo hizo y lo sigue haciendo con los más alejados, con los que viven en las periferias existenciales, como lo recalca tanto nuestro Papa Francisco. De manera que es una lectura, repito, para leer todo desde el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 30, el Evangelio de la semana pasada, el que vamos a meditar este domingo, y de allí hacer nuestra propia reflexión y nuestro propósito, por amor al Señor, aceptar a veces con amor también las críticas y el rechazo por amor a Dios. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Habló para ti el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora.
Puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce@gmail.com. Empapando nuestras vidas de su presencia.